El deporte y el desarrollo pareciera no estar vinculadas de ninguna manera. Sin embargo, Europa, que es un continente que ha logrado el desarrollo de forma indiscutible, además ha inspirado a los deportistas por medio de pagos elevados, por medio de buen trato. Son las personas que viven al más alto nivel en el continente europeo, pero no sabemos realmente si el deporte contribuyó o no a lograr el desarrollo de estos países, porque vivimos en un continente que está en vías de desarrollo. Tenemos a Canadá y a los Estados Unidos que afortunadamente dan la cara en los organismos internacionales por este continente, por lo menos en el tema del desarrollo y según los estándares del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero no podemos negar que de México hacia abajo somos países en vías de desarrollo. Hay países que le tocan la puerta al desarrollo. Estamos hablando de un Chile que le está tocando las puertas al desarrollo y que bastante que promociona el deporte. Una Argentina que ha avanzado en los últimos años. Un Brasil que iba muy bien hasta los temas de corrupción de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pero no han alcanzado ni el desarrollo como país, ni el definitivo desarrollo en el deporte. Entonces, ¿qué vínculo hay entre el desarrollo y el deporte para los países? Sí, yo creo que hay un vínculo fundamental pensando en la persona humana como tal. O sea, eso que decían los griegos, mente sana en cuerpo sano. O sea, cuando tú promueves el deporte a fondo, evidentemente estás promoviendo una juventud alejada de los vicios, alejada de la droga, alejada del juego dañino, de las apuestas, y en una actividad que evidentemente fortalece no solamente el cuerpo, sino el espíritu y además algo muy importante, el deporte. La gente que ha hecho deporte en equipo sabe trabajar siempre con sinergia en equipo, si ha aprendido justamente las reglas de la victoria, porque la victoria en equipo tiene que ver con que ese equipo haga espíritu de cuerpo, o sea, se una realmente, se una no en torno a individualidades, sino en torno a algo que va más allá, o sea, haga sinergia. Es como cuando los pajaritos vuelan, digamos, y uno los ve volando en forma de estrella, que van todos alineados. Bueno, eso lo hacen porque eso genera una sinergia tremenda entre ellos y vuelan 83 veces más rápido. Y si cae el primero, así es, inmediatamente pasa el siguiente a la punta. Así es. Y cuando se cansa uno, pasan los otros a la punta y van todos haciendo ruido para estimular al primero. Eso es un equipo. Y eso se aprende mucho en el deporte, o sea, cómo esa relación con los demás, cómo ese pase al otro es fundamental para ganar, cómo, digamos, cuando un equipo está, digamos, resistiendo mucho, los delanteros tienen que irse también a la defensa y los mediocampistas a la defensa, o cómo cuando se está perdiendo, los defensas tienen que ir a meter goles, o sea, si hacemos la extrapolación, un país debe funcionar como funciona un campo de fútbol o como funciona un equipo, de cualquiera que sea la disciplina de la que estemos hablando. Creo que es una extrapolación interesante. Realmente, a veces el problema de desarrollo va más allá de las acciones políticas y está muy vinculada al ciudadano. Y si el ciudadano aprende con mente sana y cuerpo sano, pues no hay por qué discutir que por lo menos en el tema de la ciudadanía el desarrollo está alcanzado. Ahora sí queda el trabajo político por hacer. Entonces creo que el deporte realmente está vinculado de forma definitiva con el desarrollo. Pero además de esto, celebrar una competencia deportiva de alto nivel, profesor Oscar Arnal, puede traer muchos beneficios para un país. Sí, beneficios de todo tipo. Turísticos, beneficios en entrada de dinero justamente de la gente que viene, de las empresas que promocionan ese país, o sea, de la imagen que se proyecta. Y por eso no es extraño que hayan habido unas Olimpiadas de invierno en Rusia hace poco y ahora sea el Mundial allí, porque evidentemente hay un lobby internacional en ese sentido, y que hayamos tenido un Mundial de fútbol no hace mucho en Estados Unidos y que lo vamos a volver a tener pronto, ¿no? Claro. O sea, no, y además de eso, las potencias se disputan evidentemente ese liderazgo en función de la promoción de sus países como grandes naciones. Además que el comité de la FIFA no deja la responsabilidad económica total al país que es sede, ¿no? Hay una responsabilidad también compartida. El comité de la FIFA tiene su fondo. Esos fondos se usan también para la ambientación, para equipar estadios, para trabajar en conjunto con el país que está recibiendo una competencia de tan alto nivel. En el caso de Brasil tuvieron Olimpiadas y Mundial seguidos.
¿sí? Increíble, sí. Además de eso, un concurso de belleza que parece tonto, pero estamos hablando de diplomacia emergente y la cultura y la tradición también entra como parte de la diplomacia emergente. Entonces estamos hablando de Mundial de Fútbol, Olimpiadas, concurso de belleza, Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, recibieron al Papa. Todo esto fue una actividad detrás de la otra. Sí. Esto pudiera tender a que el país ya estaba preparado para la primera y por ende todos asumieron que estaba preparado para todos los retos que vinieran consecutivos a la primera competencia que se haya celebrado en el país. Pero además de eso, creció económicamente de forma bárbara, aunque se incrementaron las protestas, aunque los brasileros aprovecharon en su momento la importancia de las competencias de alto nivel para poder hacer reclamos internacionales a lo que se estaba viviendo en su gobierno. Brasil creció económicamente, claro. se llenaron los hoteles, comenzó un buen proceso de compraventa en las calles, el comercio se incrementó, por ende los pagos, el incremento fiscal fue evidente y fue inmediato. Estamos hablando de que las compras de los juegos en los estadios era totalmente evidente. Totalmente lleno, sí. Claro, y además la cantidad de turistas que llegaron a Brasil era incontable. Y en Rusia exactamente lo mismo. Aunque se habla de que ha sido un mundial un poco desorganizado, por lo menos la previa al mundial, veremos cómo se lleva. Va a ser el mundial con el mayor avance tecnológico y el mayor avance en inversiones. O sea, ellos abarataron los costos, pero aumentaron el nivel y la tecnología. Entonces esto habla muy bien de un país que históricamente pareciera ser retrógrado en ciertas cosas, pero ellos están queriendo demostrar que ese sistema, que esa forma de pensar, que esa corriente ideológica también abarca este tipo de competencias y este tipo de avances, no solamente deportivos, sino también tecnológicos. Claro, y después toda esa infraestructura que se hace en materia de transporte, en materia de estadio, de facilidades, etcétera, todo eso queda para el país. Y si se mantiene, es extraordinario para la población y para los pobladores. O sea que desde todo punto de vista a mí me parece una inversión. Solo si se mantiene, yo creo sí, que eso... Sí, no, y hay que decir críticamente que lamentablemente en Venezuela, por ejemplo, se celebró la Copa América hace unos años y luego los estadios se han dejado un poco al garete ahí, un poco perdiéndose. No, yo diría ¿sí? que mucho. Sí, sí, depende de cuáles. Cuando recorres algunos estadios del país, es así. Ves la decadencia, sí, o sea, sí, te das cuenta de que se descuidaron que esos no espacios, tiene justificación, que no de tiene que simplemente atendieron a una circunstancia. Así es, un momento, así Fue es. un tema circunstancial, se incrementaron los transportes, se respondió a la necesidad de los turistas que venían a ver la Copa América y de allí en adelante, cuando termina la Copa América, el venezolano dejó de disfrutar de esos beneficios que recibía mientras se celebraba esta competencia deportiva. Sí, porque hay un problema fundamental en Venezuela de mantenimiento de las cosas, o sea, no hay inversiones para que las cosas se soporten y sean sustentables en el tiempo. Y eso lo vemos en los eventos deportivos como ese que han habido en Venezuela, ¿no? Bueno, lo cierto es que Venezuela tiene que no solamente invertir en infraestructura, sino también en el deporte, en preparar a sus atletas, en darle los beneficios necesarios a sus atletas, en que se sientan incentivados a seguir trabajando en Venezuela y no tengan que irse a otro país a buscar futuro como deportistas. Bueno, como hicieron los cubanos mucho tiempo, los cubanos y otros deportistas de la Unión Soviética, cuando llegaban a los países occidentales, se iban de sus equipos y los dejaban o no regresaban a su país de origen, justamente aprovechando el tema, el salvoconducto que tenían como deportistas ahí y haciendo una crítica profunda al sistema dictatorial comunista de violación a los derechos humanos, y eso también habla bien del deporte, ¿no? Claro. Bueno, profesor Oscar Arnal, excelente entrevista, estamos encantados de tocar este tema tan diferente a lo que estamos acostumbrados acá en Brújula Internacional, pero demostrando que el deporte tiene mucho que ver con el desarrollo de las naciones, con las relaciones diplomáticas, con el curso político y democrático de algún país, de alguna nación, y por supuesto la celebración de cualquier competencia deportiva de alto nivel en cualquier nación del mundo contribuye al avance tecnológico, al avance económico y por supuesto al avance y al adelanto político en las naciones, porque después de eso pueden venir grandes cambios, puede haber una apertura interesante, diplomática, comercial y económica, dependiendo del trato que le den a los atletas de cada una de las naciones que se midan en estas competencias de alto nivel. Muchísimas gracias, bienvenido como siempre a Brújula Internacional, nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Muchísimas gracias a ti.
Usted está viendo Brújula Internacional.